¿Ya? Espera, un minuto. Ya. Muy buenas tardes, hermanas, hermanos, amigos todos. Les saluda Arturo Farela Gutiérrez. En esta ocasión tengo la bendición muy grande de compartirles la palabra de Dios. Es un tiempo en el que mucha gente está lamentándose, amargándose su espíritu y frustrado su corazón por todas las adversidades que estamos pasando en México y en el mundo. Y yo creo que este es un tiempo que tenemos que creer a Dios y creer a su palabra. Esto es tener fe en Dios para que todo eso se revierta de una manera poderosa, sobrenatural, y de tal manera que estos tiempos difíciles de adversidad, de desempleo, de quiebra de empresas, de pérdidas multimillonarias, se conviertan en tiempos de oportunidades. ¿Cuál es el secreto con el cual vamos a lograr ello? Con lo que dice la bendita palabra de Dios. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 11, versículo número 20 al 26, ahí está la revelación divina. Repito, en estos versículos de Marcos capítulo 11, versículo 20 al 26, ahí tenemos la revelación divina de cómo el Señor Jesucristo nos da las claves para poder tener éxito en estos momentos de escasez de empleo, de quiebra de empresas y de enfermedades, de pestes. Ponga atención a la palabra de Dios. Le invito a que abra su corazón, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice así: y pasando por la mañana, vieron que la higuera que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El tema que el Espíritu Santo me ha dado para compartir en esta linda tarde de jueves es: tened fe en Dios. Esta fe que debemos de tener en Dios, ¿qué es? Tener fe en Dios es obedecer su bendita palabra, sin dudar en lo más mínimo. Y dice el Señor Jesucristo: cualquiera que le dijere a ese monte, quítate y échate a la mar, será hecho. La fe en Dios viene por el oír, y el oír su bendita palabra. Qué bueno que usted tiene la oportunidad en esta linda tarde, noche de jueves, de escuchar la palabra de Dios, de oír la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo le he leído
varios versículos de la palabra del Señor Jesucristo y cómo Él hace una recomendación central: tened fe en Dios. Y Él en este pasaje de la Sagrada Escritura nos revela cómo podemos tener esta fe en Dios de manera eficaz, de manera poderosa. Cualquier persona, no tiene que ser un ministro de culto, no tiene que ser un líder espiritual, un pastor, un rabino, un obispo, sacerdote o el Papa Romano, cualquiera. Lo que dice el Señor Jesucristo en el versículo número 23 del capítulo: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Pero dice el Señor Jesucristo que cualquiera que dijera este monte, no está hablando de un rango eclesiástico en especial, de un grupo selecto de personas. Lo que el Señor Jesucristo dice: cualquiera, usted o yo, un niño, un anciano, una dama, un varón, sin importar su estatus socioeconómico, político, académico, Jesucristo dice cualquiera. Pero aquí hay una frase muy importante. Dice el Señor Jesucristo en la parte final del versículo 23: lo que diga le será hecho. Esto es determinante con lo que dice tanto el profeta Habacuc como el apóstol San Pablo: creí, por lo cual hablé. Eso es fe. Lo que diga será hecho. Creí, por lo cual hablé. Hace algún tiempo yo estaba orando para que Dios me diera un edificio, pero yo descubrí esta revelación que el Señor Jesucristo nos da: lo que diga le será hecho. Y también en Hebreos 11 dice: creyéndolo, saludándolo, confesándolo, mirando de lejos. Son leyes espirituales divinas que no fallan. Yo empecé a ver edificios grandes y creyendo que el Señor Jesucristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y en su nombre todo es posible por el poder de su preciosísima sangre. La sangre de Jesucristo tiene poder. No tardó muchos meses en que empecé a rentar un local grande, mucho más grande que donde estaba nuestra amada iglesia Emanuel, aquí en Loma Estrella, y posteriormente Dios me dio la bendición de tener este edificio en propiedad y levantar ahí un edificio de 4 niveles precioso para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero yo seguí este principio que dice el Señor Jesucristo: tened fe en Dios. Y tened fe en Dios es: lo que diga le será hecho. Si usted lo cree de corazón, usted tiene que confesarlo. Si usted lo cree de corazón, usted tiene que mirarlo. Si usted lo cree de corazón, usted tiene que saludarlo. Si usted lo cree de corazón, usted tiene que mirarlo de lejos. Repito, son leyes espirituales que nunca fallan. También la Biblia nos dice que lo que pidieres lo recibirás. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña en el versículo número 24 del capítulo 11 de Marcos: por tanto, os digo que lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os será hecho. Vendrá a tu vida, a mi vida. Pero tener fe en Dios implica que usted y yo debemos de tener una vida disciplinada, permanente,
de orar siempre. Eso es tener fe en Dios. Vivir en armonía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Tener fe en Dios es orar siempre para no desmayar y que nuestra fe se robustezca. También en Mateo capítulo número 17, versículo número 21, dice el Señor Jesucristo: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Un padre de familia había traído a su hijo atormentado por los demonios, que dice la Sagrada Escritura que era lunático y que padecía muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y este padre de familia lo había traído a los discípulos, a los líderes espirituales, pero ellos no pudieron. Esto se repite hoy, que muchos ministros, muchos líderes espirituales no tienen el poder del Espíritu Santo para echar fuera demonios, para que las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo actúen en su vida. ¿Por qué? Porque no viven una fe en Dios, no viven una vida de oración, pero tampoco una vida de ayuno. El Señor Jesucristo le dijo a esos discípulos, a esos líderes espirituales, como a los de ahora: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los toleraré? Los líderes espirituales de ayer y de hoy y de siempre, que no tengan fe en Dios y que no vivan una vida de oración y de ayuno, de obediencia a la palabra de Dios, se van a llenar de incredulidad y de perversidad, como estos discípulos de Jesús, que no pudieron liberar a este muchacho lunático. Jesucristo fue muy severo, muy directo. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo los toleraré? Cuando fue liberado este muchacho de los demonios, los discípulos vinieron y le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? La respuesta del autor de la vida, de la fe y de la salvación fue: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. La obediencia a Dios, la fe en Dios, nos debe de llevar a una vida de oración y de ayuno. Es maravilloso que dice el Señor Jesucristo: y nada os será imposible. Créalo, nada, por grande que sea el problema, la enfermedad, la escasez de dinero, por grande que sea la adversidad que esté usted atravesando, la palabra de Dios, el autor de la vida, de la fe y de la salvación, Jesucristo, dice: y nada os será imposible. Tenga fe en Dios. Él nunca falla. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es omnipotente. Él es el Todopoderoso. Abra su corazón y deje que su presencia, la fe en Él, lo llene en esta hora, y usted reciba el milagro, la sanidad, la salvación, el oportuno socorro de Dios. En el nombre de Jesucristo, en esta hora, la mano de Dios le toca y recibe, en el nombre todopoderoso de Jesucristo, el oportuno socorro de Dios, el milagro, la sanidad, la salvación que usted necesita. Tenga fe solo en Dios. La paz de Dios sea con usted.